Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con un vídeo de... Otro vídeo de cómo van los injertos y ahí estáis viendo el tamaño, ya se ven bastante más granditos. Y nada, también voy a hacer una pequeña poda. Como siempre, pues me es un poco complicado porque los vídeos los hago yo y los hago con el teléfono. Y no puedo grabar muy bien, ¿no? Pero si os fijáis bien, ya vemos ese tamaño. He decidido ya hacer lo que es la primera poda. Y fíjense que todavía, fíjense el tamaño que tiene, ¿sabes? Que van bien, van creciendo rápido, pero todavía eso está súper tierno. Pero ahora voy a enfocar estoy enfocando el tronco porque para que veáis que ya lo que es, ya van saliendo muchos menos chupones o revientos por abajo, porque ya la fuerza y la energía del árbol ya va para los injertos. ¿Veis? Que prácticamente no hay. Estaba ese fiquito ahí que lo saqué con el dedo, pero prácticamente ya no están ni saliendo los chupones de abajo, de lo que sería el patrón. Sino ya la energía se está yendo para arriba, para los brotes de los injertos. Entonces, si os fijáis, veis esa rama que estoy tocando, pues que si os fijáis, se aprecian ramas que ya se están tocando y van hacia el centro. Entonces lo que nosotros siempre buscamos, ¿veis? Ya ahí va a estar, hay unas cuantas ramas, ahí se puede hacer una pequeña poda. Todavía no, esto nada, esto solo es una pequeña poda, pero sí se puede ya sacar con este tamaño algún gajo. Esos gajitos, esos gajos los llamo yo, no sé cómo en otro país si lo llamarán de otra manera. Esos brotes, ese gajito que va hacia el centro, otro gajito que va hacia el centro de la planta, ya se están tocando. Entonces he decidido ya con el tamaño que tienen sacar esos gajos que van hacia el centro y que se están tocando entre ellos. Eso es lo que he hecho. Ahora, dentro de un par de minutos lo vamos a ver, pero para que veáis que lo que ahí estamos viendo también cómo va sellado, pues cada vez está más sellado, eso cada vez se va a ir engrosando más lo que es el injerto, la parte de abajo donde está el propio injerto. Entonces eso cada vez se va a estar engrosando más, cada vez se está poniendo más durito. Aún así no he sacado lo que es la cinta de injertar, eso va a seguir amarrado así, pues ya iré viendo, porque ahorita también empieza un poco el viento y tal, y aunque veamos que el injerto ya va sellando y cada vez va a estar más fuerte, pero todavía se deben de tener los injertos amarrados por seguridad, porque eso todavía está un poco frágil y como venga un viento fuerte los puede partir. Y la tontería. Y mucha gente no lo hace, ¿eh? Mucha gente no lo hace. Y es una tontería, pero es súper, súper recomendado amarrar el injerto. O sea, creo que me estoy dando a entender. Una vez que ya le sacamos la cinta, esa cinta, ya sacamos lo que es la cinta en el injerto. El injerto está amarrado un poco más arriba para sujetarlo por si viene un viento. Esa es la función nada más del amarre del injerto. Sujetar el injerto por si viene un viento. Es sujetarlo un poco más para que se mueva menos, porque sabemos que con el movimiento del viento se puede partir y todo eso. Entonces las ramas que hemos sacado han sido... pensaba que iba a sacar dos, pero al final saqué cuatro o cinco. Ramitas pequeñas y le va a venir bien. No, esto no hay problema, ya con el tamaño que tiene, es recomendable. Las ramas ya que se están tocando entre ellas, tal. A ver, podía haber sacado alguna más, pero todavía no es necesario volverte muy loco con la poda, porque esto está súper tierno todavía. Dejémosle que la planta también está empezando a echar hojas. La planta también necesita hojitas de estas, aunque son chiquitas, hojitas de estas, para hacer su fotosíntesis, para hacer todas esas cosas. Entonces, como esto es tan pequeño, no podemos volvernos locos a hacer podas. Pero, vuelvo y repito, aquí estamos viendo ya las ramas que he sacado, las ramas que he sacado. Vuelvo y repito, ahí ya se ve como ya hay un pequeño, ¿ves? Esto es lo que he dejado. He sacado simplemente esas ramitas que se estaban tocando entre ellas. Esas ramas se estaban tocando entre ellas, iban hacia el centro. Las que van hacia afuera las dejamos para que ensanche el árbol, porque más o menos tengo espacio ahí. Entonces, para que ensanche. Y dentro de al igual, vamos a ponerle, no lo sé, eso ya lo iré mirando, pero al igual en 2 semanas o 3 o un mes, ya voy a hacer una poda en lo que es las puntas de la rama de arriba. O sea, voy a despuntar, eso ya grabaré un vídeo, pero voy a hacer un despunte dentro de, digo, no creo que pase más de un mes, que ya haga su primer despunte arriba para que la planta vuelva a echar brote por abajo
y no me, ¿sabes? Intentar ya ir recortando el crecimiento hacia arriba, hacia el cielo. Entonces, pero eso ya grabaré un vídeo. Y nada, una poda sencilla. Aquí estáis viendo, ¿veis? Ese gajito que iba hacia el centro, ya lo saqué. El otro quité de otro injerto, porque son 3 injertos. Son, ¿veis lo tal? Son como 3 injertos, ¿no? Pues eso, ya se estaban tocando por el centro y tal. Y nada, toda la rama que iba hacia el centro, que se estaba tocando, la saqué. Y alguna ramita pequeña. Entonces, más que nada, ahí lo veis. Y también, bueno, también lo visteis ahí en el suelo. Ahora lo volveréis a ver. Y nada, simplemente eso, para que sepáis que ya ese tamaño que tienen los injertos se puede hacer una pequeña podita. Ahí estamos volviendo a ver lo que son las ramas y tal. Y simplemente saqué eso. No hay que volverse loco con la poda, pero tampoco tenemos que tener miedo de sacar un gajo. Si creemos que está estorbando, sacamos un gajo sin problema ninguno. Pues nada, señores, para no hacer el vídeo más largo, espero que les haya gustado. Y un saludo. Muchas gracias a la gente que está compartiendo los vídeos. Estoy contento con el canal. Ya tenemos buen contenido de vídeo. Podéis revisar todos los vídeos. Recomiendo mucho para la gente que está entrando nueva que vayáis a lista de reproducción. Ahí tengo una con todos los vídeos. Todos son interesantes porque todos son consejos de lo que es el cultivo de aguacate. Pero si queréis enfocaros más en el tema de la nutrición, en la lista de reproducción, tengo una lista de reproducción justo para eso, para lo que es la nutrición del aguacate, el calcio, para qué sirve, la deficiencia y tal. Y creo que está bastante interesante, ¿sabes? Para eso. Potasio, cuánto se le aplica, más o menos. Cuánto no, pero por ejemplo el potasio, pues saber que es el elemento que más consume el aguacate, que más kilos vas a echar tú en el año. El potasio, hay gente que no lo sabe, al igual piensa que es el nitrógeno. Porque el nitrógeno, claro, como te da tanto crecimiento, pero en la hoja, pero es que nosotros no vendemos hojas, nosotros lo que vendemos es la fruta. Y tampoco nos interesa tener las plantas muy altas en nitrógeno, porque eso hasta debilita las ramas, tal. Bueno, pero eso es tema de otro vídeo, que me voy por las ramas, nunca mejor dicho. Entonces nada, más que nada eso, suscríbanse al canal. Al lado de suscribirse al canal hay una campanita que le podéis dar. También dejo un enlace por quien quiera hacer alguna donación, se agradece también en los comentarios. Y eso, más que nada eso, un saludo.